Aunque te suene extraño, hay ciudades en este mundo que parecen existir en un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Lugares donde la historia, la humedad y el agua subterránea dictan sus propias reglas, obligando a los vivos a convivir constantemente con los vestigios de aquellos que ya se fueron. Nueva Orleans es uno de esos enclaves mágicos y también oscuros, famoso por sus cementerios sobre el suelo, donde las criptas evitan que los ataúdes floten cuando las tormentas azotan la región. Pero incluso en una ciudad acostumbrada a lo macabro y a lo esotérico, hay líneas que la decencia humana jamás deberían cruzar. A finales del año 2015, las esquinas más oscuras de Internet fueron testigos de un escándalo tan bizarro, tan éticamente reprobable y tan kafkiano que la red lo bautizó instantáneamente con un nombre que parecía sacado de una mala broma política: Benghazi. Esta es la historia de cómo una publicación en un grupo cerrado de Facebook destapó un caso real de profanación, desató una persecución digital masiva y obligó a todo un estado a cambiar sus leyes. Para entender cómo se gestó este escándalo, tenemos que adentrarnos en el mundo de las subculturas digitales de mediados de la década pasada. En el año 2015, el neopaganismo y la práctica de la brujería moderna vivían un auge sin precedentes en plataformas como Facebook y Tumblr. Para muchas personas en ciertos colectivos, especialmente la comunidad LGBTQ+, personas trans y no binarias, la brujería se presentaba no como una religión tradicional, sino como una herramienta radical de autonomía y resistencia contra lo que ellos llaman las normas patriarcales. En Facebook operaba un grupo cerrado llamado el Colectivo de Brujas Queer, que en su momento de mayor apogeo llegó a congregar a unos 2.000 miembros. Afirmaban ser un espacio diseñado para el apoyo mutuo, la libre expresión y el intercambio de conocimientos mágicos. A sabiendas del repelús con el que se veían las prácticas espirituales de raíces afrodescendientes, las cuales suelen requerir rituales complejos, los moderadores del grupo impusieron una regla estricta: estaba terminantemente prohibido juzgar, avergonzar o censurar las prácticas de otros miembros. La idea, se supone, era crear un santuario de absoluta apertura mental. Pero, como suele ocurrir cuando las reglas de tolerancia absoluta se encuentran con el juicio individual desbordado, el sistema estaba a punto de colapsar desde adentro. A finales del año 2015, una usuaria de este grupo de brujas queer, llamada Ender Darling, una autoproclamada bruja residente en Nueva Orleans, nacida en el año 1991, decidió compartir con la comunidad lo que ella consideraba una muestra de su devoción espiritual. El 8 de diciembre de 2015, el feed del colectivo de brujas queer
se detuvo ante una publicación que dejó atónitos a los miembros. La usuaria llamada Ender Darling escribió abiertamente que había estado recolectando huesos humanos reales para utilizarlos en trabajos de maldiciones y hechizos que requerían osamentas, afirmando que ella prefería los restos humanos a los animales. Cuando los primeros comentarios atónitos le preguntaron de dónde había sacado huesos humanos, la justificación de Ender Darling fue aún más escalofriante. Explicó que los había tomado directamente de un cementerio local, pero intentó restarle gravedad al asunto, escudándose en una coartada mística. Según ella, no estaba robando nada, sino que los huesos le eran regalados directamente por su propia diosa. La explicación geográfica detrás de esto revela una triste y sombría realidad de Nueva Orleans. En muchas zonas de la ciudad, los cementerios sufren un problema crítico debido a que el terreno se encuentra por debajo del nivel del mar. Durante las épocas de lluvias intensas y tormentas, los féretros enterrados bajo tierra suelen ser empujados hacia la superficie por la presión del agua. Un fenómeno macabro donde los restos humanos literalmente emergen del lodo. Mientras que las familias con recursos económicos podían permitirse exhumar y reubicar adecuadamente a sus seres queridos, los sectores más pobres y marginados de la ciudad no podían costear estas soluciones, por lo cual sus muertos terminaban en fosas comunes o en cementerios de beneficencia, como el Holy Ghost Cemetery, conocido históricamente como un campo de gente pobre. Lo que la llamada usuaria Ender Darling estaba haciendo, sin el menor atisbo de empatía o conciencia de la que tanto se jacta la gente de su colectivo, era saquear las tumbas superficiales de los ciudadanos más pobres y olvidados de Nueva Orleans. Aquellos cuyas familias no tenían dinero para proteger su eterno descanso. Y luego, encima, para más INRI, la usuaria Ender Darling presumía de ello en un grupo de Facebook bajo el pretexto de que su diosa se los había entregado. En un principio, gracias a la férrea política de no juicio, de no juzgar a nadie en el grupo del colectivo de brujas queer, algunos miembros respondieron con miedo y tibieza o simplemente expresaron preocupación legal. Pero la marea cambió de forma radical en cuestión de horas, como era natural a pesar de las reglas del grupo. A medida que más usuarios leían las publicaciones de Ender Darling, la indignación se apoderó del ambiente. Pero no por las razones que tú crees. Escucha con atención. Resulta que miembros progres del grupo de colectivo de brujas queer comenzaron a confrontar a Ender Darling, pero no por la crueldad de saquear huesos, sino por la crueldad clasista y el trasfondo profundamente colonialista de saquear los restos de personas marginadas para hacer magia. En pocas palabras, a los miembros del grupo le preocupaba mucho que Ender Darling estuviera saqueando huesos de personas negras, o a lo mejor homosexuales o trans. Por su lado, lejos de recular, Ender Darling se puso a la defensiva.
e incluso tuvo el descaro de ofrecerse a mandar por correo estos huesos humanos a otros miembros del colectivo que estuvieran dispuestos a pagar los costos de envío. No conforme con lo que estaba haciendo, ahora Ender Darling quería vender huesos ajenos. Las capturas de pantalla de la publicación no tardaron en filtrarse fuera del grupo cerrado de Facebook. Fue así como, en cuestión de días, el caso voló hacia Tumblr y en aquel entonces Twitter, donde un usuario indignado compartió los pantallazos calificando a la implicada con dureza. La publicación se viralizó de inmediato, acumulando decenas de miles de notas y siendo bautizada de forma burlona y escandalosa como Bongazi. La presión pública entonces estalló. Los usuarios de Internet comenzaron a rastrear la identidad digital de Ender Darling. Comenzaron a doxearla, desenterrando sus cuentas secundarias y obligándola a cerrar su perfil principal. Parece ser que su magia no evitó el doxeo. En un intento desesperado por defenderse entonces, Ender Darling publicó un largo comunicado en otra cuenta donde aseguraba que ella no había cavado nada, que los huesos ya estaban expuestos sobre la tierra debido a las condiciones de abandono del cementerio y que, por lo tanto, les estaba dando un trato más respetuoso de lo que le daba el propio estado de Luisiana. Buen punto. Pero fíjate cómo ya sospechosamente la diosa de Ender Darling desapareció de la ecuación. Ya no era que esa diosa le había dado huesos, no. Era que ella se había encontrado con esos huesos en un cementerio. ¿En dónde otro lugar? La justificación no hizo más que enfurecer aún más a la comunidad digital. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal improvisado donde miles de personas exigían justicia. Y sí, imagínate que uno de esos huesos sea de un familiar tuyo. Incluso una cuenta anónima de Tumblr, bautizada humorísticamente como el Hada de los Esqueletos, lanzó una maldición pública contra ella en un post viral. Y mientras tanto, por su lado, las autoridades reales vieron el asunto y no se lo tomaron en broma. A principios de enero de 2016, la polémica escaló a los despachos oficiales cuando la oficina del fiscal general de Luisiana, ni más ni menos, abrió una investigación formal sobre el caso. La legislación del estado era clara. La profanación de tumbas y la posesión no autorizada de restos humanos constituían delitos graves de carácter federal y estatal. Semanas después, a finales de enero de 2016, los agentes de policía irrumpieron con una orden de registro en el apartamento que Ender Darling compartía con su compañera de piso en Nueva Orleans. El resultado de la redada confirmó las peores sospechas. Los investigadores descubrieron en una de las habitaciones un altar improvisado donde reposaban 11 huesos humanos y 4 dientes. En una entrevista concedido al periódico local The New Orleans Advocate, la compañera de piso de Ender Darling se desmarcó por completo de ella, declarando con frustración que su ex compañera simplemente creía tener mucho más poder del que realmente poseía. Es decir, una forma políticamente correcta de llamarla delirante. Viendo que su magia era completamente inútil, era una invención estúpida de su propia mente extraña y por ende sintiéndose acorralada por la presión mediática,
el escarnio público y la inminente llegada de órdenes de arresto formales, Ender Darling mágicamente hizo las maletas y huyó de Nueva Orleans rumbo al estado de Florida. No en escoba, sino en lo que pudiera irse, buscando refugio para proteger a su pobre hija y escapar del ojo público y del acoso de las otras brujas. Brujas progres. La fuga no detuvo a la justicia. Meses después, tras confirmarse mediante análisis forenses avanzados que los restos encontrados en su altar pertenecían efectivamente a seres humanos, se emitió una orden de arresto interestatal. Ender Darling estaba frita. Fue así como en julio de 2016, ella fue detenida por la policía en Florida y extraditada de vuelta a Nueva Orleans para enfrentar a los tribunales. En el juicio, la acusada se declaró culpable de los cargos de robo con allanamiento de morada en cementerio y de cargos menores por posesión de... Ender Darling ya no decía que su diosa la había ayudado. Ahora admitía la culpa. La sentencia dictaminó una pena de 5 años de libertad condicional suspendida por el cargo de profanación y 15 días de cárcel por la posesión de sustancias ilícitas. El impacto del caso Bonghazi sacudió profundamente a las comunidades esotéricas de Internet, obligando a muchos colectivos a endurecer sus filtros de admisión y a revisar los límites éticos de sus prácticas. Pero el cambio más importante provino del ámbito legislativo. Conmocionado por la facilidad con la que los restos de personas marginadas podían ser extraídos de cementerios descuidados y comercializados en foros digitales, el senador estatal Neil Reeser impulsó y logró aprobar una nueva legislación en Luisiana, la Ley de Protección y Control de Restos Humanos. Esta normativa endureció drásticamente las penas económicas y de prisión para cualquier acto de profanación de tumbas. El extraño y perturbador caso de Bonghazi dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de Internet. Nos mostró cómo una mezcla tóxica de delirio espiritual, falta de empatía y anonimato digital sobre todo, puede llevar a alguien a cometer actos repugnantes e inmorales. Hoy en día, cuando navegamos por las redes y nos topamos con comunidades cerradas, donde supuestas verdades alternativas y místicas rozan lo absurdo o lo criminal, vale la pena recordar la historia de aquel diciembre de 2015 en Nueva Orleans. Nos recuerda que los muertos merecen algo más que el olvido y que, por mucho que intentes enterrar los secretos en la ciénaga o esconderlos tras la pantalla, o justificarlo con estupideces de dioses extraños, la realidad y la justicia siempre terminan ganando. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con una persona interesada. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.